¿Qué tal mis queridos amigos? Saludos cordiales, bienvenidos a compartir su informe semanal en la radio revista comunitaria Voces y Justicia. Gracias a la Unión de Afectados por Texaco y varios colectivos de la Amazonía Norte Ecuatoriana. Y en nuestro primer segmento, Senderos de Lucha, queremos compartir sobre la consulta popular. Hemos acudido a las comunidades para conocer qué tan cercano es el conocimiento de los personajes que viven en el campo y realmente falta mucha información sobre la consulta. Y con eso nos atrevemos a decir que la consulta popular sería una confusión para al menos las personas que viven donde no hay internet, donde no hay medios de comunicación, de cómo enterarse a qué se refiere la consulta popular. Sus voces claman justicia. Y bueno, mis queridos amigos, nos encontramos en la parroquia La Primavera. Hoy queremos conversar sobre la consulta popular. El próximo domingo tenemos elecciones. Y hemos visitado el campo para conocer realmente hasta dónde está asesorado, capacitado el campesino en el tema de las preguntas, 11 preguntas. La señora Carmen Pérez nos contará desde su experiencia como campesina qué se sabe, qué conoce de la consulta popular. Buenas tardes, yo me llamo Carmen Pérez, soy de la parroquia La Primavera. Y yo lo que le puedo decir es que esta consulta nada más que es un fraude, porque no estamos los campesinos claros de qué es la consulta, no han hecho saber, no han comunicado nada, no ha habido nadie quien nos diga esto vale y lo otro no vale, pero es una trampa del gobierno que nos está haciendo. Ya, cuando hay elecciones para presidentes, concejales, alcaldes, prefectos, ¿hay una diferencia total o sí, o cómo está eso? Porque cuando vemos que pasan con pancartas de casa en casa, pero ahora, ¿cómo está la situación? Ahí cuando hay las elecciones para presidente, para los alcaldes, para los juntas parroquiales, están cada rato que ya nos hace también, ya eso, todos los días, cada rato, y a uno y a otro nos hace cansar también. Pero ahora no ha habido nadie quien diga, llegue y diga esta consulta está así, qué le parece, está bien, está mal, no ha habido nadie quien haga eso. ¿Usted sabe de la consulta popular en la letra D? ¿Qué sabe usted del arbitraje internacional? Lo que sé del arbitraje internacional es que el gobierno está haciendo esta consulta para pagar a Estados Unidos, que nos dejó contaminando. En vez de ellos pagar a nosotros, aquí el gobierno dicen que va a pagar a los Estados Unidos por el favor que nos dejó contaminando aquí en el Ecuador. La letra E. La pregunta es, ¿si sabe algo de la letra E? De la letra E no sé nada de eso. O sea, no se sabe totalmente en el campo, no se está asesorado sobre la consulta. Nadie no está asesorado. Vamos a caer como piedra en poza porque no estamos asesorados de qué es eso, por qué es la consulta. Lo único que yo digo es, esta es trampa del gobierno. Ya. Ahora también habíamos hablado sobre lugares, comunidades, casas que están en segunda, tercera, cuarta línea, así se define acá en la Amazonía. ¿Esta gente cómo se capacita? ¿Usted se ha visto en la vecindad? ¿Sabe, no sabe de las preguntas? Imagínense si están a cuarta, hasta sexta línea hay personas que viven. Y esas personas que no tienen luz, no tienen internet, no tienen acceso a nada, ¿cómo van a saber? Porque lo único que tienen que saber es que por obligación, no porque voluntariamente van a ir, porque el papel que vamos a recibir, eso nos sirve para algo. Por eso se irá a las urnas a votar, no porque sabemos nada de eso. Entonces, ¿qué cree usted que debería haberse hecho para que llegue a todos la información? Para que llegue a todos la información,
así como se hace, por ejemplo, en cada recinto hay un presidente, el presidente reúne a su gente y van ahí, hubieran ido diciendo cómo están las preguntas, para qué las preguntas, ahí hubieran estado informados, pero no, aquí no ha habido eso. En nuestro segundo segmento de Tierra Amazónica, como este y todas las semanas, pues compartimos una novedad medicinal ancestral. Veámoslo. Temporada invernal, cambio de clima y consigo vienen las enfermedades o epidemias. Esta vez lo común, ya hemos experimentado en varias familias, está atacando la malaria o también el dengue. ¿Cómo curamos esta enfermedad? Hoy se lo contamos. Si usted no tiene verbena, puede utilizar la papaya. Una hoja de las que están más tiernas en el cogollo, una sola de estas, puede agarrar y hacer hervir en 1 litro de agua. Al menos de 10 a 15 minutos que hierva. Cuando está hirviendo, lo apaga, lo deja temporizarse, tapada la olla, siempre tapadas de que pone a hervir, y luego le exprime unos 2 a 3 limones útiles. Con esto usted va a tomar 3 veces al día antes de las comidas, siempre con el estómago vacío, y usted estará aliviando dengue, paludismo, fiebre, y va a regular el azúcar en la sangre para aquellas personas que tienen diabetes. Esta planta muy poderosa también se utilizó en el tiempo de COVID. Así es que, mis queridos amigos, medicinas ancestrales, medicinas naturales al alcance de sus manos sin costo alguno. Voces y justicia desde el corazón mismo de la selva. En nuestro tercer segmento, Cultura Nuestra, queremos revivir la cultura de nuestros antepasados, de cómo elaboraban café con la selección de los granos, con la selección del mismo aroma, tamaño de los frutos del café. Bienvenidos a conocer un poco más de una joven emprendedora que está tratando de económicamente sacar a su familia adelante. Voces y justicia. Voces y justicia. Y nos encontramos en tierras ecuatorianas perteneciente al cantón Shushufindi. Jóvenes emprendedores que han luchado por salir adelante y que hoy hay resultados, y por eso hemos visitado acá a nuestra amiga para que nos ayude con su nombre y nos comente qué tipo de emprendimientos tiene acá en el campo. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la visita, por venir hasta acá. Bueno, soy Daisy Vélez y nos encontramos ubicados en la comunidad Tierras Ecuatorianas. Y bueno, el emprendimiento que yo estoy trabajando desde varios años atrás, pues es el café de especialidad en variedad arábica, lo que es el tostado, en grano y molido. Antes de empezar, ¿a qué parroquia pertenece Tierras Ecuatorianas? Y legalmente lo que es Dureno. Ah, es Dureno esto. Sí. Ah, chévere. Ahora sí, comente, nos vamos avanzando, nos va comentando usted desde cuándo inicia con su proyecto y también ir conociendo las instalaciones, contándonos paso a paso cómo ha avanzado este proceso. Claro, el emprendimiento más o menos desde unos 5 años atrás. ¿Ya? Entonces, antiguamente, bueno, trabajaba con variedad robusta desde muchos años atrás. ¿Ya? Pero ahora en la actualidad, lo que es café de especialidad, ya lo que es variedad arábica, más o menos 1 año y medio. Ah, 1 año y medio ya. Sí. Excelente. Vamos entonces conociendo, usted nos explica los procesos. Hay que tomar en cuenta, mi querida amiga, que tenemos personas que ven en videos y también en audios, entonces vamos a trabajar para los 2 grupos. Coméntenos ahora sí. Bueno, les voy a explicar un poquito de los procesos del beneficiado que se hace lo que es en el café robusta, también con el que estuve trabajando al comienzo. Entonces, una de las primeras máquinas es esta, que es máquina despulpadora. Es una máquina que funciona eléctricamente. Entonces, lo que primero se hace es el café, trabajar solo con cerezas maduras, totalmente maduras, el mismo día cosechado,
y a la vez pues se hace el proceso del bollado, que es donde se rebalsa todas las impurezas del café, granos vanos, con defectos de broca, pues todo se retira, se lava muy muy bien para proceder a despulparlo por medio de la torba. Se lo ubica, se lo despulpa toda la cantidad, pues, y depende del proceso que se vaya a hacer, ya sea un café lavado, honey, cualquiera de los dos, pues, pero siempre se va a despulpar primero. Ya. El bollado, para las personas que quizás no han hecho nunca, consiste en poner el café en agua, ¿no? En agua, claro. Ya, entonces el que se rebalsa no sirve. Exacto, y ahí se puede decir que queda la mayoría, solo lo bueno que queda ahí. Ajá. 100% café sano. Claro. Ya. Luego de ahí, que ya nos ha explicado. Bueno, de ahí va a las camas del secado. Ya, antes de pasarnos a eso, ¿no? Se me estaba pasando por alto. Ya nos explicó que esta es la máquina de despulpado. Sí. ¿Cuántos quintales, en cuánto tiempo usted puede despulpar en esa máquina? La verdad que es muy, muy rápida, muy rápido. Uno puede despulpar unos 5 quintales, yo sé, en máximo una media hora. Wow, es rápido, rapidísimo, ¿no? La verdad. Muy rápido. ¿Y el precio de esta despulpadora? El precio de esta despulpadora más o menos está en unos 1,300. Pues no es tan caro, pero no. Sí reporta, ¿no? Exacto. Vamos, continuemos entonces. Después del despulpado, decía. Bueno, va el proceso del secado, yo que sé más o menos. Si es un proceso honey, más o menos demora unos 15 días, más o menos como mínimo. Depende del sol como estés, a 20 días. Y si es un café proceso lavado, pues son menos días, unos 6 días, más o menos 7 días de secado. Es mucho más rápido porque ya no tiene la miel del café y facilita mucho más rápido el secado. Claro. Luego. Pues después de estar secado, pues se pone aquí en esta máquina que se llama trilladora o morteadora. ¿Qué función tiene esto? Esta retira lo que es el pergamino. Pergamino. La cascarita que recubre la semilla del café. La cascarita blanca de la semilla. Exacto. Entonces eso hace de retirar el pergamino, porque sale todo el café ya trillado, y por la parte del otro lado, pues toda la cascarilla, lo que es el pergamino ya. Entonces la parte posterior es para que salga toda esa cáscara, ¿no? Sí. Ya, listo. De ahí, ¿qué sigue más? Pues normalmente, pues antes del tostado, pues sería pasarlo por una máquina zaranda para clasificar el grano, que ahora no la dispongo ahora. O sea, también el grano hay que clasificarlo. Clasificar de un solo tamaño para que el tueste sea de un solo color, para que no quede imperfecciones o de una vez se nos queman los granos pequeños o los granos más grandes nos quedan más claros. Miren, todo eso uno no sabe, ¿no? Exacto. Entonces, para la calidad de una buena taza de café es todos esos parámetros que hay que tomar en cuenta. Ajá. Ya, y después, pues siempre se hace después de todo eso la clasificación manual. Manualmente uno busca algún grano con defecto de broca, un grano negro, granos vanos que van a dañar, a perjudicar el sabor, eso se lo retira manualmente. Pero bien, como ya en el proceso del bollado se hizo todo eso, siempre quedan mínimo, es algo muy mínimo. Muy poquito ya. Pero de ley se lo hace, para que el café salga mucho mejor. ¿De ahí? Y de ahí pues pasaría a la máquina del tostado, más o menos con un 12% a 10% de humedad. ¿Ya? ¿Cómo miden ustedes la humedad en el café? Ahora en la actualidad, como yo ya lo compro, ya procesado, semiprocesado se puede decir, entonces, digamos, normalmente ya lo miden allá, pero acá yo me doy cuenta, por ejemplo, que siempre, si está bien hecho el proceso, va a menorar un 20% en el peso del café tostado. Ya, por ejemplo, esta máquina tiene el tambor tiene para la capacidad de unas 12 libras. Ya, una parte redonda, media arqueada, es el tambor, ¿no? Sí, adentro va todo el café. ¿De qué material es esta máquina? Se ve que es inoxidable, ¿no? Sí, acero inoxidable. Ya. Ahora sí, una máquina de estas, ¿cuánto llega a costar para que usted ya esté trabajando con este tipo de máquinas? Pues esta más o menos por unos 5,000. Esta sí ya representa bastante gasto, ¿no? Y los beneficios son muy buenos, la verdad, muy buenos para el tueste, sale a la perfección, digamos, tiene para ver la temperatura. ¿Ya?
tiene esta parte de aquí para ir mirando el color del tueste. Este cristal, ¿no? Sí. Y ahí. Y esta es la que es la cucharita que uno puede ir mirando, observando visualmente el color del café, cada fase de tostada. Listo. Y no solo eso, porque en esta parte cae toda la cascarilla. El café verde siempre cuando va tostándose se desprende una cáscara muy finita que es la película plateada. Entonces por aquí hay unas cáscaras muy pequeñitas. Para aquellas personas que nos están escuchando, pues del tambor que nos ha hablado nuestra amiga, hay una especie de como los cajones que tienen las mesas de escritorio, ¿no? Esa la retiran, la sacan hacia afuera y ahí están las imperfecciones que nos habla nuestra amiga y que luego pues nos va a seguir comentando. Claro, esto. este es el beneficio con que el café no vaya a quemarse junto con esta cascarilla y salga totalmente limpio. Todo cae aquí. Ah, ya. Uh-huh. Luego. Y después del tostado, pues se alza aquí, pues inmediatamente cae todo el café a esta parte que es el enfriador del café. Y pues enfría muy rápido, 1 minuto más o menos, 1 minuto y medio. Enfría muy rápido porque tiene el ventilador y enfría muy rápido. Va dando vueltas aquí. ¿Cuánto? Y eso es con el objetivo de que no se nos queme el grano. Ah, ya. Si lo retiráramos tal cual en la temperatura que está, el café se nos quema, aunque le miramos en tueste medio se nos quema. Entonces sí es importante el enfriador del café para que tal cual usted dijo, yo quiero en tueste medio, pues en ese le deja. Ah, excelente. Ahora la tostadora que ya nos ha comentado, ¿cuántos minutos se lleva para que tenga ya el punto exacto para que esté listo para moler? Los puntos se puede decir que pueden, en el tiempo del tueste va a variar. Si es un tueste claro, va a ser menos tiempo. Tueste medio, pues un poco más. Y un tueste medio oscuro con los que yo he trabajado, que son los más recomendables, pues un poquito más. Y depende de la cantidad que pongamos específicamente. Ok. Pero para la cantidad de unas 12 libras aproximadamente unos 30 minutos. Está excelente. Muy rápido. Chévere. Ahora sí, continuamos con la explicación, mis queridos amigos. Qué gusto poder conocer el proceso del café. A veces nosotros nos servimos una tacita de café, pero no nos imaginamos el proceso que tiene que pasar este producto. Ahora estamos en una sala donde, según veo, es donde muelen, pero bueno, para eso tenemos nuestra querida amiga experta que nos comentará. Claro, aquí nos encontramos lo que es en el lugar de molido de café. Entonces aquí tenemos el molino eléctrico, aquí le ponemos el café en grano para moler. Pero hay personas que también les encanta lo que es el café de especialidad, degustarlo en grano, es decir, se lo vende, se lo empaca y se entrega a las personas para que muelan al instante y al instante preparar su café americano o expreso, que es la mejor forma de degustar. Ah, también lo venden así. Yo la verdad no he comprado nunca en mi vida ya tostado, pero en grano ya. Sí, es que es poco conocido, la mayoría pues molido lo prefieren, pero la mejor forma de degustar una buena taza es en grano. Y si usted se compra un molino, moler al instante y prepararlo en su cafetera o no. Eso nos da a entender que el café guardado ya tostado conserva su aroma intacto. Exacto, por eso mismo es bueno en grano. Excelente. Sí. Ahora sí, de ahí, ¿qué más hay que hacer? También vemos que la higiene es importantísima, está bien limpio, las bodegas, todo, ¿no? Sí. A ver, por aquí tenemos el café en verde, lo que es para tostar. Lo guardamos aquí, podemos ver que es un solo tamaño, es un café arábico, ya pasado por una máquina clasificadora para que sea de un solo tamaño. Este estaría listo solamente de agarrar y poner a la tostadora. Exacto. Como podemos observar, no hay defectos, no hay granos negros, no hay granos quebrados, se puede decir, porque si no ya no sería un café de especialidad. Excelentísimo, súper buen material, mi querida amiga. Ahora sí, sigamos contando. ¿Qué más tiene que contarnos sobre el café? Bueno, pues aquí es el lugar también donde se hace el empacado del café también, empacado, sellado. Y bueno, de ahí en las entregas. Siempre más lo que hago yo es que el café no sea de que se entregue a los clientes en demasiado tiempo. Es decir, largos meses de tostada, no.
siempre ha sido bajo pedidos para que el cliente haga la degustación de lo mejor del café, de su fragancia, de sus sabores. ¿Lapso de cuántos días? Normalmente, como le digo, siempre bajo pedidos y no es que hago para tener muchos meses. Y lo que le voy a mostrar son las funditas más o menos de la presentación. Ya tiene ya listas ya. Sí, son mínimas porque, como le digo, siempre por bajo pedido lo tuesto, empaco y entrego. Entonces son mínimas las que quedan aquí, a veces que nos visitan y necesitan, esto ya es un café molido. Este es un café tueste medio y es un proceso honey. Wow, huele delicioso. El nombre del café es el Café Victoria. Sí, es su marca, ¿no? Exacto. Ya, listo, chévere. ¿Esto cuánto me vale a mí un sobre de estos cafés y cuánto pesa? Pues aquí tenemos 250 gramos con el precio de $3,75. La funda mucho más grande, pues que ya no tenemos, solo es esta que es para la degustación mía. Ya. Esta de aquí, 500 gramos con el precio de $6.50. Excelente. Sí. Ahora sí, coméntenos, no sé si tiene algo que mostrarnos o si no continuamos con la conversación. Yo creo que alguna otra pregunta, alguna inquietud, porque ya casi todo... Ya hemos visto todo, se me ¿no? olvida. Claro. No, vea, acá hay una máquina que no le había preguntado. Vemos otra máquina acá, pero bueno, vamos a preguntar de qué se trata. Sí, esta es una máquina tostadora también. Esta fue una de las primeras con la que yo comencé a emprender. Con esta inició. Sí, con esta emprendí yo por la capacidad para unas 25 libras. ¿Ya? Para unas 25 libras. La máquina funciona, pero yo ya no le doy mucho uso porque la otra tiene más beneficios para estar controlando la temperatura y observando el grano. En cambio acá no tengo las facilidades. No hay esa facilidad. Sí. Listo. Ahora sí, mi querida amiga. Queremos llegar al punto clave de todo el tema. Ya hemos visto el inicio, el proceso, hasta su punto final de comercialización. Pero queremos saber, ¿representa el gasto? ¿Cuánto le vale un quintal de café en cereza? ¿Y cómo ayuda a usted, pero también al agricultor? Eso es importante. Me recuerda. Bueno, entonces, estábamos conversando sobre el tema de cómo, si es bueno o no es bueno dar el proceso, ¿por qué es mejor venderlo el café así? Bueno, darle el proceso, claro que es muy bueno porque pues también uno se ahorra mucho en comprarlo ya procesado, se puede decir, pues sí hay esa ventaja, se puede decir. Aunque los costos de producción, pues sí hay que tomarlos en cuenta también. Uh-huh. Nos hemos dado cuenta, no sé, al menos yo que soy de Xuxufindi, nos hemos dado cuenta que los mismos agricultores salen al centro a buscar este tipo de café, ya sin discriminar a los cafés de alta gama, de los industrializados, exportados o importados. Ya como que se están quedando a un ladito porque estos cafés que ustedes presentan es realmente aromático. Miren que yo vine, solo llegarme cerca de las máquinas ya tenía un excelente aroma a café. Y realmente pues ya han sido días de tostado que nos habían pedido un café en grano, un tueste claro, que fuimos a entregar en una cafetería pues en Xuxufindi. Siempre igual nos hacen el pedido pues con días de anticipación y se los entrega para que consuman lo más fresco. Excelente. Ahora sí, en la parte final, mi querida amiga, ¿cómo pueden contactarse con usted aquellas personas que deseen degustar de su café, de ese aroma, de esa calidad que usted hoy nos ha mostrado? Bueno, pues sería contactándome a mi número telefónico, que no sé si lo pueda publicar, pues ahí mucho más fácil para que las personas que estén interesadas por degustar una buena taza de café de especialidad, pues hagan el pedido, porque igual se les hace el pedido a Xuxufindi o envío a diferentes provincias del país también. Hay que tomar en cuenta también, como decíamos al inicio, mi querida amiga, que hay personas que no miran las redes sociales, solo están escuchando la radio
y que quieren saber también cómo llegar a usted. La dirección. Ajá. Aquí estamos en la vía Alguanta, Ya. en la comunidad Tierras Ecuatorianas. Precisamente, pues aquí en la tienda se puede observar visualmente. Aquí es donde yo vivo y aquí es el lugar donde también proceso el café. Excelente, mi querida amiga. En nuestro cuarto segmento, Voces de Resistencia, queremos compartir con ustedes sobre lo que es la contaminación. La contaminación petrolera ha estado afectando mucho tiempo acá en la Amazonía norte ecuatoriana, pero también el sentir de las personas es importante. Contarles, amigos, a ustedes, que hay cosas que no se publican y que las organizaciones como la UDAD han sido siempre invitadas a como el que vamos a ver a continuación. Mis queridos amigos, hoy nos encontramos en la comunidad Tierras Ecuatorianas. La vía Alguanta, hoy asfaltada, pero que también queremos contarles a ustedes que la contaminación ambiental por las petroleras es el pan de cada día. Hoy vamos a comentarles y a mostrarles la contaminación que hay hace unos años atrás, al menos unos 3 años atrás estuve en este sector, donde la gente, las comunidades denunciaban el derrame constante de petróleo en este sitio. Hemos vuelto a los años y miren, es agua espumosa y que la tubería pasa por ahí. Y hemos encontrado problemas de salud más que todo, y es indignante poder ver, a pesar de que hay tanta tecnología, a pesar de que ha habido tantas denuncias de los moradores de las comunidades, siguen intactas los focos de contaminación petrolera. No estamos en contra de la extracción petrolera, pero sí realmente nos preocupa de cómo se trata los sectores donde al menos son constantes los derrames, ya sea estos por presión o también por la vida útil que haya cumplido la tubería, pero que esto sí es preocupante. A pocos metros de esta válvula podemos ver una comunidad completa, casas, que incluso hemos visto pastizales, cultivos de cacao, de plátano, pero que ahí está. Se puede observar el foco de contaminación petrolera. Con una amiga vamos a conversar, no lo vamos a decir el nombre, pero sí que nos comente a cuántos metros de esta válvula está usted y qué es lo que ha podido vivir en base a su vida misma acá. Bueno, buenas tardes. Pues nosotros estamos viviendo más o menos a unos 30 metros de distancia de lo que está aquí expuesto la contaminación, pues desde varios años atrás que está expuesto, pues no ha habido ningún arreglo hasta el día de hoy, y más que todo siempre ha habido derrames a cada momento, y pues nosotros nos hemos sentido afectados de salud por todo ese olor tan fuerte que es de químico, lo que es el petróleo. Entonces, pues nosotros realmente que vivimos cerca también nos hemos enfermado de salud por todos estos olores que hay desagradables aquí. ¿Qué malestar se siente cuando hay este tipo de derrames cerca de su casa? Vemos que tal vez habrá unos 20, 30 metros de acá, de este sector a su casa. ¿Qué tipo de malestares siente usted cuando hay estos derrames? De salud. Uh-huh. En este caso pues es vómitos, dolores de cabeza, y más que todo nosotros nos hemos enfermado con alergias, nosotros, mi familia que estamos viviendo aquí muy cerca, y ya llevamos muchos meses así enfermos. Hemos tomado también medicina porque nos hemos sentido afectados de salud también, hemos estado mal nosotros. ¿Hay quizás conocimiento de que quizá la vecindad o ustedes mismos tengan estos, ¿cómo le llamamos?, pozos cavados para poder sacar agua? Realmente pues cada vecino tiene su pozo por perforación o manualmente, que han hecho sus pozos para consumir esa agua. Quizás algún problema de salud en la familia,
algo, porque hay muchas manifestaciones en el cuerpo cuando hay este tipo de contaminación. Sí, como le decía, hemos visto alergia en cuestiones de mi familia, granos, que ya llevan tiempos ellos. Y no se Mi cura. familia también, claro, no nos hemos curado con ningún tratamiento, todavía estamos mal. Y no solo nosotros como familia, sino vecinos he escuchado que también tienen el mismo síntoma que nosotros. Ujú. Sí. Pero ustedes, dígame, ustedes como comunidad, como moradores, debe haber un dirigente aquí. ¿Ustedes han reclamado a la empresa petrolera responsable de esto que les dé alguna solución a esto? Pues, ¿qué le puedo decir? Como prohibido está ahora hacer el paro, ¿verdad? No se ha hecho ningún tipo de paro, ni tampoco las autoridades que están presentes, pues tampoco han mencionado, ni tampoco han dicho nada sobre la situación, porque realmente, pues, los que estamos más cerca somos nosotros. O sea, ya ustedes no pueden manifestarse, no pueden hacer plantones. ¿Qué pasa si ustedes hacen plantones? Porque más que todo usted sabe que siempre los que son escuchados son los presidentes. Entonces, si nosotros tratamos de hacer algo, pues tal vez no vamos a ser escuchados mientras el presidente hable, diga algo. Entonces, así siempre funciona, siempre escuchan a la autoridad que está presente en cada comunidad. Los olores. Imposible poder dormir, comer con estos olores, ¿verdad? Sí. Así es que, mis queridos amigos, estamos conversando, estamos contando sobre la realidad de la extracción petrolera. Nuevamente repetimos, no estamos en contra de la extracción petrolera, ya que sabemos que es una parte de la economía de nuestro país, pero sí estamos mostrando lo que el pueblo quiere hacer saber, de lo que realmente tienen que vivir las personas que viven cerca de una estación, de una válvula que siempre se daña como estas. ¿Algo me quería decir más? Sí, como podemos observar, en cada momento hay derrames de petróleo, entonces no ha habido solución hasta el día de hoy, pues simplemente pues a veces lo llevan por medio de tanqueros lo que pues está Lo superficial de arriba lo nomás. superficial. No les han dicho que tapen, le pongan aunque sea tierra a eso. Pues realmente el descuido de ellos, antiguamente con pala estuvieron trabajando más de un mes y nunca arreglaron eso y está así abierto. Antiguamente todo era bien cerradito, bonito y desde que hubo la primera derrame de ahí para allá, cada rato ha habido derrames de petróleo que llegan hasta acá a la vía, todo eso. ¿Cómo está? Pueden, tal vez aquí no ha habido alguna historia que haya caído algún animal, una vaca, algo. Pues ahorita no me puedo recordar, tal vez mi familia vio o algo. Ellos están más al tanto también de eso. Complicado, mis queridos amigos. Entonces, miren la situación que pasan en las comunidades. Una cosa es que nosotros nos sentemos en un escritorio a escuchar lo que clama, lo que dice la gente, y otra cosa es que nosotros nos dirijamos a los sitios, a los lugares donde hay contaminación y nos cuenten sus propios moradores. Voces y justicia. Voces y justicia. Y en este mismo segmento, cuarto segmento, Voces de Resistencia, queremos compartir también sobre cómo lo miran los colectivos, las organizaciones sociales del Ecuador ante una consulta popular que se acerca. ¿Realmente hay confusión? ¿Qué es lo que hay tras de cada pregunta? Escuchemos qué es lo que dicen varios representantes de los colectivos a nivel nacional. Popular. La consulta es el baño de popularidad del gobierno patriarcal, el despilfarro del dinero de los ecuatorianos por capricho presidencial, la estrategia mañosa para agrandar el ego y el poder. El cambio es estructural, que empiece por el pago de los gobiernos, de los impuestos de la familia presidencial y de los grupos de poder que más dinero tienen. Dejen de tratarnos como pendejes, pidiendo que aportemos a la patria, mientras la mayoría de ecuatorianos pagamos el incremento del IVA diariamente. Los millonarios del país se enriquecen a costa de nuestro trabajo, nuestra hambre y nuestro temor. No al incremento de la riqueza de las fábricas telefónicas, bancos y empresas a costa del trabajo por horas y la pérdida de derechos sociales.
No a la presión externa de las empresas transnacionales en los arbitrajes internacionales. El capitalismo internacional cuida solamente su bolsillo. Ellos ponen las reglas y la trampa. No a ser tratados como criminales por nuestro rostro, por nuestra ropa o por el color de nuestra piel. No a la entrega de los recursos naturales del país a empresas internacionales. No a la militarización de la sociedad y el incremento del discurso de odio, de miedo y de terror. No a los cuentos de hadas de gringos, príncipes y princesas acaudalados paseando de Carondelet a Miami mientras el pueblo escoge entre el pan o la vivienda. La seguridad no desaparecerá con militares en las calles o las cárceles llenas. Exigimos soluciones integrales que eliminen la pobreza, la desigualdad social y la falta de oportunidades para la mayoría de personas, y no solo para un grupo de privilegiados. Por vidas y trabajos dignos para todas, todos, todes en el campo y en la ciudad, 11 veces no. Seguimos con Romelio Gualán, de la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro. Queridos compañeros, compañeras de la mesa directiva, señores, señoras, medios de comunicación, queridos compañeros, compañeras del campo y la ciudad, ecuatorianos y ecuatorianas, el día de hoy queremos anunciar nuestro mensaje al país y decir claramente lo que el pueblo ecuatoriano está poniendo sobre la mesa y el juego. Hay más de 11 desgracias en tan corto tiempo del gobierno de Noboa. De botar billetes en Europa, de poner de enemigo a la Embajada de México, de poner mal con el gobierno de Rusia, de poner las balas en el pecho en caso de Palo Quemado, Las Pampas, de poner hambre, miseria, pobreza, inseguridad en el campo y la ciudad, de mentir al pueblo ecuatoriano y finalmente cortarnos la luz. Qué terrible, queridos compañeros y compañeras, ecuatorianos y ecuatorianas. Nosotros siempre hemos sido y decimos al pueblo ecuatoriano, con todos los ciudadanos que gozamos nuestros derechos, no debe jugar hacia un gobierno. Finalmente lo que nos está trayendo es hacer pedazos al pueblo ecuatoriano. Si bien es cierto, la consulta que ahora pone pidiendo plata, dicen no sé quién habrá prestado para hacer esta consulta. Y nos pone para que nosotros digamos que estamos de acuerdo sobre el tema del contrato por horas. Nos está engañando. Quiero aquí poner énfasis mientras nosotros luchamos por esa esclavitud moderna, por esos casos de Furukawa que estamos siguiendo luchando, que están en manos de la Corte Constitucional, donde se declara esclavitud moderna, servidumbre de la gleba, y hoy en día quiere volver nuevamente ese retomar. Jamás podemos olvidar y jamás podemos perdonar sobre los atropellos, víctimas de violencia. Queridos compañeros, compañeras, también en la Sierra Ecuatoriana hemos vivido en las épocas del Huasipungo, bajo patrón, bajo empleado, vivir en chozas, la dominación, eso no vamos a permitir. Pero también queremos decir que en los temas de arbitraje internacional, desde que yo me acuerdo, jamás un arbitraje internacional haya actuado a favor de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Lo que siempre ha venido a hacer las sentencias para cobrarnos de los bolsillos de los ecuatorianos para pagar a esas empresas transnacionales que se siguen llevando la plata. Producto de eso es la pobreza. Pero también la inseguridad, y a propósito, quiero solidarizarme con el señor alcalde de Ponce Enríquez,
que anoche fue víctima del sicariato. Entonces, si es que están las Fuerzas Armadas, la policía en las calles, ¿qué está haciendo, pues? Peor pues, a nosotros como ciudadanos que estamos andando, si a esas autoridades le está poniendo balas al pecho, simplemente nosotros seremos algún símbolo de que no aparecemos en él y se desaparezca para siempre y nadie pueda reclamar. Nos están cortando la voz. Por eso, queridos compañeros, compañeras, ecuatorianos y ecuatorianas, el domingo, nuestro voto rotundo desde el campo, vamos a decir no a esta maldita consulta que trae el gobierno de Daniel Noboa. Y solamente lo que nos toca es comprar unas velitas y un cartón para abrigarnos la noche, porque es posible que ya nos dicen que habrán cortes de luz y ya ha habido cortes de luz y hoy día nos han dado vacaciones. Eso es un abuso con el pueblo ecuatoriano. Nosotros, nadie nos da vacaciones, nosotros seguimos trabajando en el campo para garantizar el alimento a la ciudad. ¿En qué condiciones esas decisiones ha tomado el gobierno de Noboa? Que simplemente es una vista desde el imperio gringo y de sus empresas transnacionales que están en manos del gobierno de Noboa. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos con Pablo Fajardo de la Unión, del UDAP, Unión de Afectados por las Operaciones Petroleras de Texaco, hoy Chevron. Buenos días con todos y con todas. Sí, hablo desde la provincia de Sucumbíos Orellana como Unión de Afectados por Texaco, que tenemos 30 años luchando por el acceso a la justicia y la reparación en contra de la empresa Chevron Corporation. Hay un problema en el país que es el desconocimiento de la consulta, del contenido de las preguntas, del contenido de los anexos y mucho más que hay detrás, qué se esconde detrás de cada una de las preguntas que nos plantean. Pero de todo eso, la pregunta mucho más compleja quizás es justamente el tema arbitraje internacional, porque es el tema que menos conoce la ciudadanía y es la pregunta que mayor interés tiene el gobierno ecuatoriano. En el caso de Chevron, ustedes, lo digo rápidamente, nosotros que hemos luchado 30 años en eso, hemos ganado 4 sentencias, 16 jueces encuentran a Chevron responsable del crimen ambiental, social y cultural cometido contra los pueblos indígenas y campesinos de Orellana y Sucumbíos. Chevron se niega a pagar y en un arbitraje internacional planteado por Chevron contra el Estado ecuatoriano en el año 2009, en el 2018 emiten un laudo arbitral, escúchese bien, laudo arbitral, que es el sinónimo de una sentencia en ámbito judicial. Y en ese laudo arbitral le ordenan al Estado ecuatoriano que anule la sentencia de los pueblos indígenas y campesinos de Orellana y Sucumbíos. Imposible. Luego le dicen, usted Estado tiene que pagarle a Chevron las costas judiciales y el daño a la imagen que le hemos causado a los indígenas y campesinos en 30 años de litigio. Tenemos Orellana y Sucumbíos la tasa más alta de muertos por cáncer. ¿Quién paga por esas vidas? ¿Quién paga por los pueblos indígenas extinguidos? Pero no, eso no se paga. Hay que pagar por la imagen de la empresa petrolera. ¿Sí? Eso es el arbitraje internacional. Es un instrumento injusto contra los pueblos. ¿Y por qué ponen esa pregunta en el referéndum a la pregunta D? Por varias razones. Una, por favorecer empresas norteamericanas. Chevron es una empresa norteamericana. El 60% de las demandas de arbitraje son de empresas norteamericanas. El señor Noboa está sometido al interés norteamericano. ¿Sí? Evidentemente, el artículo 422, que es el que quieren reformar en este referéndum, prohíbe al Estado ecuatoriano que se someta a arbitraje internacional y que se da soberanía. Y en el anexo a la pregunta D, se cambia totalmente el artículo y se expone el Estado por completo a los arbitrajes internacionales. Señores, de cada 10 arbitrajes, 7 pierde el Estado, los otros 3 nunca los gana, solamente llega a acuerdos judiciales o extrajudiciales antes del laudo respectivo. En todos tiene que pagar. Pero hoy, el artículo 422 impide que el Estado le pueda pagar a Chevron. El señor Noboa tiene toda la voluntad de pagarle, quitarle a salud, a educación, a seguridad, para pagar a esta empresa petrolera. Ya está reservando $2.000 millones para pagarle a Chevron en este año 2024. En este año 2024.
En caso que gane el sí en esa pregunta, se elimina la barrera y le querrá pagar a la petrolera. Es por eso hay que decirle no en toda la consulta y especialmente en la pregunta D, que es la más significativa para el gobierno ecuatoriano. Y dos razones rápidamente más de por qué decirle no. Porque esa pregunta de arbitraje, recuerden que la corporación Noboa está compuesta de inversores externos. Si usted revisa la página web de la Super de Compañías, encuentra que quienes invierten son parte de Corporación Noboa, son empresas creadas en Panamá, en otros paraísos fiscales fuera del Ecuador. Esas empresas extranjeras de Corporación Noboa, si gana el sí, plantearían un arbitraje contra el Estado ecuatoriano para evitar pagar los 90 millones que le debe al Estado, en este caso al SRI. Por eso el interés de esa pregunta del gobierno ecuatoriano. Y la siguiente, por la cuestión minera, ¿sí? Hace poco, 2 meses atrás, estaba en Canadá el presidente Noboa. Anunciaba a todo el país que empresas canadienses invierten en el país. Esas empresas, vínculos con la empresa Connovis, de la familia del señor Noboa. Entonces, evidentemente, interés particular, familiar de él, de su patrimonio, Corporación Noboa, interés por favorecer a empresas norteamericanas. Ese es el corazón de la consulta. Nos plantean esta pregunta en el medio de todo el referendo, cubierto por ámbitos de seguridad, para engañarnos a la población. Yo sí le pido al país un no rotundo a esta consulta, porque lo que hay es un engaño detrás y quiere favorecer negocios particulares y personales y también empresas norteamericanas para dejar al país desprotegido, las comunidades sin acceso a la justicia, cediendo soberanía, nuestros recursos económicos irían a las empresas transnacionales y no al Estado ecuatoriano. Por eso, un no rotundo en esta consulta. Muchas gracias. Continuamos con Juan Carlos Carvajal del Frente Nacional Antiminero. Todos se fueron. Sienten. Bueno, buenos días compañeros y compañeras, medios de comunicación aquí presentes. Mi nombre es Juan Carlos Carvajal, vengo del sur trópico de la provincia de Cotopaxi, defensor del agua y de la vida de la parroquia de Las Pampas. Para mí un gusto poder estar aquí y un gusto poder dar este punto de vista de mi descontento con todo lo que está haciendo el gobierno nacional frente al despojo minero, primeramente, ¿no? Cómo el gobierno nacional hoy se está tomando arbitrariamente y imponiendo consultas ambientales falsas en nuestros territorios, abusando de ese poder. Nosotros vivimos en carne propia la situación en Palo Quemado y Las Pampas. No es justo que se nos tilde como delincuentes, como terroristas, a nosotros quienes estamos defendiendo el agua y la vida y la soberanía alimentaria, no solo de mi parroquia, sino del país entero. No es justo que se persiga a dirigentes con este argumento. Por eso, nosotros desde el subtrópico de Cotopaxi diremos no a esta consulta popular mañosa que se está llevando, que solo defiende intereses del gobierno nacional y de las transnacionales. Realmente nosotros nos sentimos indignados con todo lo que viene pasando a nivel nacional. Dicta un estado de excepción, pero no justamente para seguir a los grandes delincuentes como los del mismo estado, sino para perseguir a campesinos, para perseguir a moradores que simplemente lo único que hacen es defender nuestro futuro, defender las futuras generaciones que se vienen y gracias a todo eso estamos nosotros más de 72 criminalizados por el caso de terrorismo en nuestra parroquia. Con ese argumento invaden nuestro territorio más de 700 fuerzas armadas e impiden que nosotros tengamos acceso a una socialización que se llevaba a cabo en el sector. Por eso nosotros venir acá y decirle a este gobierno nefasto que solo lo que hace es perjudicar y beneficiar solo al grupo de él. Por eso nosotros vamos este fin de semana, el domingo, en las urnas a castigarle, en las urnas a decirle que no estamos de acuerdo con todo este proceso que se viene llevando, no solo a nivel del subtrópico de Cotopaxi, porque se tomó como referencia a nuestra provincia, pero quiero decir que se equivocó, que se metió con el pueblo más organizado, que se metió con Cotopaxi y se metió
con todo el movimiento indígena, con todo el Ecuador. De aquí vamos a dejar un precedente a nivel nacional que no vamos a permitir realizar ni en Cotopaxi ni en ninguna parte la explotación minera. Rechazamos rotundamente todo este arbitraje que está viniendo haciendo el presidente Daniel Noboa y por eso vamos a decir no a la consulta popular. 11 veces no. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir con Alex Amezquita del Observatorio del Trabajo. Bueno, buenos días con todas, todos, todes. Nosotros trabajamos en el Observatorio del Trabajo de la Universidad Central del Ecuador, principalmente los aspectos relacionados con la pregunta literal E, vinculada con el trabajo por horas. Y si quisiéramos compartir algunas reflexiones sobre este tema particular. La primera tiene que ver con entender que el trabajo por horas existe en el Ecuador, ¿no? No es algo que se ha eliminado. La Constitución establece, digamos, unas condiciones que tratan de evitar la precarización, pero el trabajo existe. Y lo que de alguna manera pretende esta pregunta es formalizar esa ilegalidad existente. Ese es un punto que queremos dejar claro. El segundo punto tiene que ver con la discusión sobre el salario, sobre cuál debe ser el monto del salario por horas y este famoso número de los $3.80 por hora que deberían cubrir de alguna manera las prestaciones sociales básicas. Frente a ese punto, nuestras investigaciones muestran que los trabajadores que hoy en día trabajan por horas en el Ecuador no pueden consumir ni distribuir su salario de la misma forma que los trabajadores en el sector más formal o en una situación más estable. Y de esa manera también es una falsedad que el establecimiento simplemente de un número, de un número que debe cumplirse, va a permitir el cumplimiento de esos derechos. En tercer lugar, es importante darse cuenta además que históricamente, y nosotros hemos venido analizando los datos de la encuesta de empleo, desempleo y subempleo desde el año 2018, nunca los trabajadores por horas han podido superar esa barrera del salario por hora mínimo que se requiere. El incentivo que tienen los empresarios y los empleadores para contratar por horas es justamente no cancelar esos valores, ¿no? Si nosotros vemos el problema real, y aquí vienen las tres ideas que yo quisiera plantearles, es justamente cómo el trabajo por horas, tal cual como está hoy en día, que es una función muy ilegal, digamos, del sistema empresarial, afecta principalmente a sectores de la población que están en una situación más vulnerable que los demás. El dato principal es que hoy en día el sector de los trabajadores por horas, las personas que trabajan menos de 20 horas a la semana, está compuesto principalmente por mujeres, en una proporción de 2-1. En esa proporción, apenas con un muy poquito margen, los hombres suelen ganar $3.92 por hora en promedio, mientras que las mujeres ganan 2.90. Las mujeres hoy en día están 90 centavos por hora por debajo de lo mínimo que se requiere según esta supuesta versión del Ministerio del Trabajo. Entonces el trabajo por horas afecta principalmente a las mujeres. Si nos movemos hacia el ámbito de lo interétnico, nos encontramos con que, por ejemplo, las poblaciones indígenas en un 35% son trabajadores por horas. Es la proporción más alta de todas las demás identificaciones étnicas del país. Y a pesar de que en promedio 4 de cada 10 indígenas trabajan por horas, su salario es de $2.15 por hora. Mientras el de las personas blancas, que se autoidentifican como blancas, de las cuales apenas 1 de cada 5 trabaja por horas, su salario promedio por hora cuando trabajan menos de 20 horas es casi $6. Esas diferencias enormes que nos muestran cómo nuestra sociedad sigue siendo una sociedad profundamente machista, que ataca a las mujeres, que ataca a las comunidades marcadas étnicamente, no se va a solucionar con establecer, según la sentencia de la Corte Constitucional, que el trabajo por horas no puede ser precario, porque definitivamente la experiencia de los últimos años nos muestra que el trabajo por horas es una forma de precarización.
Y nuestra postura debe ser que no podemos permitir que a través de una consulta se formalice, se incorpore en la estadística de lo formal lo que es una clara violación y una precarización de la situación de los trabajadores. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir con Javier Moreira, de la Coordinadora de Organizaciones Sociales del Guayas. Hola con todas y todos. La COS es una organización que está ubicada en la provincia del Guayas. Y un poco quisiera plantear algunos elementos importantes que creo que en la mesa se ha nombrado la mayoría. Y es la línea discursiva que viene atravesando ese sistema político neoliberal. Creo que es importante manifestarlo así. Que parte desde el monito emprendedor, que hacía referencia a un niño menor de edad vendiendo cola, que luego se traslada a una Lorenza de $20, que una madre de familia que precarizaba y ganaba $20 y lo normalizaba. Y ahora con un tema de que trabajen duro como el gobierno porque no va a alcanzar para el postre. Entonces es como una serie de películas que nos vienen planteando y que crea un imaginario colectivo que creo que puede ser peligroso. Y encima de esto le dan color a la delincuencia y le dan un área geográfica específica a la delincuencia. Y esto es mucho más riesgoso todavía. Porque el significado de que si la policía te protege o no te protege va a depender, la respuesta va a depender de dónde tú vivas. Tú vives en San Borondón, en un sector pelucón de Guayaquil, sí, la policía te protege, pero si tú vives en la isla Trinitaria, la policía te corta el cabello, te golpea y golpea a mis familiares y amenaza a las mujeres. En ese sentido, creo que en la costa de Guayaquil hay una serie de alertas que va desde lo económico hasta lo cultural, es decir, plantear ideas de que lo vean como normalizado. El maíz en la costa está afectando con el tema de la importación por el tratado que se está firmando. El tema de la energía eléctrica es una precarización que se está afectando a toda la provincia a nivel nacional. Pero encima de eso, el buscar unos chivos expiatorios para evadir su responsabilidad por el caos que está causando y externalizar los problemas, pero que eso sea validado por los medios de comunicación, creo que es mucho más riesgoso todavía. Los medios de comunicación están haciendo validar una línea discursiva violenta y la están normalizando. Este sistema político, sí, que está en decadencia, que devenga en lo que estamos en la actualidad, ha provocado una enorme crisis y una falta de priorización en las cosas. Una consulta popular nos cuesta $62 millones y el mantenimiento de las hidroeléctricas nos costaba $80 millones. ¿Qué era más importante en ese sentido? Hablamos de un respeto a los resultados del Yasuní en un momento determinado de campaña, pero ahora estamos empezando a plantear que después de un año se vuelva y se respete el tema de la consulta popular. O sea, juegan con nosotros y con nosotras y están usando la justicia para eso. Vemos el caso de Metástasis, vemos el caso de todos los que estamos ocurriendo aquí, en donde San Borondón, un sector donde vive gente muy pudiente, tuvo más incautaciones que la isla Trinitaria en algún momento. Hubo una semana entera que vivieron incautando a la gente en ese sector. Es decir, la clase política está vinculada con el narcotráfico. Si hablamos de delincuencia, también tenemos que hablar dónde lavan el dinero. ¿Por qué cuando nos extorsionan en los sectores populares nos dan una cuenta de ahorro para que le depositemos esa extorsión? ¿Por qué cuando queremos crear una cárcel queremos expropiar a la gente de las comunidades y las comunas en los pueblos de la costa? Porque eso es lo que está ocurriendo. Estamos queriendo expropiar a la gente de la costa para crear un sistema carcelario. Un sistema carcelario que está creado para pobres. Porque no es un sistema carcelario donde el 90% sea gente de dinero. Es un sistema carcelario creado para pobres. Un sistema político que avala justamente el tema de solamente vamos a apoyar a 3 preguntas o a 2 preguntas, no a las 11 preguntas. Nosotros decimos no a las 11 preguntas porque es un sistema que le permite dar combustible para una segunda elección a estas personas. No hay un cálculo político acá entre nosotros y nosotros electoral. Hay partidos que apoyan, que solamente le hacen énfasis a 2 o 3 preguntas. No, hay que hacerle énfasis a las 11 preguntas porque es un sistema que está planteando este presidente, para que le dé combustible para el siguiente periodo electoral. En ese sentido, compañeras y compañeros, creo que es importante y fundamental el rol de la CONAIE como una organización que puede dar voz a las personas que no lo tenemos, y creo que en cada región hay que seguir haciendo énfasis a decirle 11 veces no. Porque esta consulta impopular, no es una consulta popular, es una consulta impopular, mañosa, que nos afecta mucho más a los sectores precarizados. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir con Gabriela Anangonó, del Comité de Familiares en Cárceles en Cotopaxi.
Buenos días con todos, mi nombre es Gabriela Nangonó. Vengo como vocera y representante de las cárceles a nivel nacional, se lo podría decir. Para nadie es una novedad la crisis carcelaria que se está viviendo. Como dijo el compañero, la cárcel se hizo para pobres, porque los ricos roban, los militares roban, los policías roban, el Estado roba y los más pobres somos los perjudicados. Hay mucha gente en la cárcel que es inocente y sin embargo están mucha gente igual pagando sus penas, sus condenas. Hoy en día vivimos una crisis carcelaria. Desde el día martes en las cárceles no hay comida. El gobierno nos dice que él mantiene a los presos. Es mentira, señores. Cuando se trata de útiles de aseo, nosotros como familiares cada 6 meses estamos entregando útiles de aseo. Ahora en el tema comida, queremos entregar comida para que se les prepare. ¿Por qué motivo? Porque pasan las 24 horas del día encerrados en una celda. En la sociedad saca, la prensa pública saca videos de que están haciendo ejercicio. Muy mentira, los tienen encerrados las 24 horas del día en una celda. Hay problemas de tuberculosis en la cárcel. El día que nos hicieron entregar, el 21 de febrero, que comenzaron a pedirnos los útiles de aseo, dijeron que solo se pasaba 12 mascarillas. Más de una persona aquí debe saber cuál es el tema de tuberculosis y cómo se propaga la tuberculosis. Sin embargo, con 12 mascarillas ya han pasado 2 meses. ¿Qué vamos a hacer? Por eso nosotros como Comité de Familiares de Cotopaxi le decimos 11 veces no a la consulta popular, una consulta mañosa que solo está hecha para los más ricos, para que ellos se sigan enriqueciendo. No es justo. Yo también les pido el apoyo a ustedes, que nos ayuden. ¿Por qué motivo? Porque el hecho de que ellos estén detrás de unas rejas, están pagando una condena. Vaya a ver cómo los han maltratado, cómo los han ultrajado. ¿Cuánta gente ha salido muerta de ahí adentro por corriente, por los malos tratos, por golpes? ¿Y qué nos dice el Estado? Se murió. Ya, no pasa nada. Y así no es. Así que vuelvo y repito, 11 veces no a esta consulta mañosa. Seguimos con Alejandra Santillana del colectivo Yas Unidos. Buenos días con todos, con todas, con todes. Muchísimas gracias a la CONAIE por prestarnos este espacio, siempre en la Casa de las Organizaciones Sociales. Un saludo para los medios de comunicación. Desde Yas Unidos llamamos a votar 11 veces no. Somos un colectivo que defiende la vida y la justicia ecosocial, que cree además que esta vida solo puede ocurrir en el cuidado de la naturaleza, pero también en la defensa de los sectores populares. Creemos firmemente en que cuando el pueblo, los movimientos sociales se organizan y llaman a una consulta desde abajo, es para ampliar derechos y democratizar la democracia. Sin embargo, para los más ricos, cuando estos llaman a una consulta como el señor Noboa, es básicamente para garantizar sus intereses y los intereses de las transnacionales por encima de los intereses del pueblo. Esta consulta desde arriba es innecesaria porque muchas de estas preguntas pudieron resolverse por la vía de la asamblea. Es además una consulta mentirosa porque nos dicen que militarizando al país saldremos de la crisis. Sin embargo, vamos casi 40 declaraciones de estados de excepción, está vigente el Plan Fénix y en este país sigue siendo asesinados alcaldes, siguen cometiéndose injusticias. Mientras esto ocurre y el país está militarizado, ¿cierto? Las denuncias por tortura, por falsos positivos y por la violación de derechos humanos contra las Fuerzas Armadas aumenta. Bien lo saben las organizaciones y las comunidades, los barrios más empobrecidos de este país, pero también bien lo saben quienes defienden sus territorios en contra de la minería y de los proyectos extractivos. Esta es una consulta tramposa porque incluyen no solamente preguntas sobre seguridad, incluyen preguntas sobre arbitraje y trabajo por horas, 2 temas que atentan contra la soberanía del país y las necesidades de los pueblos, para favorecer los intereses de las transnacionales y las ganancias de los empresarios que quieren fuerza de trabajo barata y precaria.
Le decimos entonces 11 veces no, no a la consulta que busca constitucionalizar el despojo por la vía de la militarización, no a un gobierno que criminaliza a las organizaciones y a quienes defienden sus territorios y defienden el agua de todos y todas los ecuatorianos, no a una consulta hecha desde arriba por los más ricos. Basta ya de creer que el pueblo ecuatoriano es un pueblo sobre el cual pueden hacer lo que les da la gana. Decimos 11 veces no para ponerle freno a este gobierno y sus intentos dictatoriales de seguir reprimiéndonos y considerándonos terroristas a las organizaciones sociales. 11 veces no. Muchas gracias y terminamos esta rueda de prensa con Agustín Cachipuendo de CONAIE. Muchas gracias. Quiero saludar a todos los medios de comunicación, asimismo al Consejo de Gobierno de la CONAIE. De igual manera, a todas las organizaciones y colectivos que nos hemos convocado para esta rueda de prensa, que es precisamente en relación a la consulta que estamos próximos para el día domingo. Queremos decir con mucha claridad, a nombre de la CONAIE, también quiero saludar a nuestras regionales, a los pueblos y nacionalidades, que por motivos de distancia y actividades que están haciendo en territorio no ha sido posible la presencia de nuestras regionales. Pero un saludo al compañero Jairo Cantincuz, que nos está siguiendo y viendo también desde la costa ecuatoriana. Asimismo también al compañero José Isach, también en la Amazonía, y al compañero Alberto Ainahuano, y a todos los pueblos y nacionalidades. Queremos decir al gobierno nacional, este gobierno nacional llegó a gobernar nuestro país con mentiras. Cuando estuvo de candidato, este gobierno dijo, no habrá impuestos para los ecuatorianos. Pero cuando llegó al poder, en poco tiempo, él manifestó que no habrá trincas, pero logró hacer la trinca en la Asamblea Nacional y fueron aprobando algunas leyes en contra del pueblo ecuatoriano. Así también aprobaron la ley para perdonarse las deudas que tienen más los 500 más ricos de este país. Por lo tanto, mintió al pueblo ecuatoriano. Dijo no habrá impuestos. Dijo bajará el costo de la energía eléctrica. Dijo bajará los combustibles. Pero ahora estamos viendo que fue un gobierno mentiroso. Por lo tanto, no podemos confiar en esta consulta que nos quiere ver la cara a los ecuatorianos. Las 9 preguntas que nos preguntan, se estaba dando tratamiento en la Asamblea Nacional. Pero por apoyar este grupo, esta trinca, por apoyar al gobierno nacional, claro, ahora en la Asamblea está paralizado. Y ahora están apoyando esta consulta, algunos sectores, de la derecha fundamentalmente. También el gobierno nacional constantemente ha buscado la persecución a los luchadores sociales, fundamentalmente a los que realmente luchamos por reivindicar nuestros derechos y defendemos nuestros territorios, como es el caso de Palo Quemado, Las Naves y otros, en la Amazonía, en la costa y en la sierra fundamentalmente. Lo que hace y lo que ha hecho es perseguir a los luchadores sociales. Por eso la CONAIE siempre se ha reivindicado en esta lucha y con la decisión colectiva de la Asamblea del 15 de marzo, de forma colectiva, se ha decidido votar 11 veces no a esta consulta mañosa que el gobierno nacional está llevando adelante y con la plata de los ecuatorianos está llevando la campaña. Por lo tanto, decimos que con esos 60 millones de dólares debió atender a la salud, a la educación, a la vialidad, incluso a la misma inseguridad que estamos enfrentando los ecuatorianos. Las Fuerzas Armadas ya están en las calles. No es necesaria una consulta. El gobierno anterior ya lo ha hecho, este gobierno lo está haciendo, pero vemos que no ha parado en nada la inseguridad, el crimen organizado, las muertes, más bien ha aumentado. Es decir, esta consulta que está desarrollando este gobierno no servirá en nada, en absoluto,
sino servirá a él como persona que está adelantando una campaña adelantada. Por eso le decimos con mucha claridad desde la CONAIE que es un gobierno mentiroso. En Guayaquil, antes de ayer manifestó que no habrá apagones y sabiendo que se está viviendo una crisis energética, manifestó que no va a haber apagones en Guayaquil. Pero no hay una planificación, no hay una información. Incluso la ministra, que él mismo puso, ahora es demandada por él mismo. No sabemos a qué juega este gobierno. Es un gobierno incapaz. Hay un plan Fénix que ni siquiera conocemos. Lo que ha hecho es perseguir a los pobres, perseguir a los luchadores sociales. Pero no vemos a los narcos militares, a los narcos policías, al mismo Lazo, al mismo Lenín Moreno, perseguir o estar en la cárcel. A ninguno de ellos, pero los pobres sí nos tienen perseguidos. Por lo tanto, a nombre de la CONAIE, ratificamos el 11 veces no. Hacemos un llamado a los jóvenes, a los hombres y mujeres, a los productores, a los educadores, a las amas de casa, a todos los sectores. Para este domingo demostremos la unidad y digamos 11 veces no, porque no podemos permitir un gobierno de derecha que vulnera, que violenta los tratados y convenios internacionales, como es el caso, ¿no?, el asalto a la Embajada de México. Y claro, él como no tiene posiblemente las preocupaciones de pobreza, pero los compañeros que están viviendo en México, los ecuatorianos y en otros países, ellos son los que sufren las consecuencias. Este gobierno no ha vivido la pobreza, no conoce la pobreza y por eso toma decisiones que afectan al pueblo ecuatoriano. Por eso tenemos que decir este domingo 11 veces no a todas las preguntas, fundamentalmente las dos preguntas que son de arrastre, que a ellos les beneficia, no a los pobres, como es el arbitraje que está planteando, el arbitraje internacional. Esa pregunta le favorece a ellos, como ha favorecido a la empresa Chevron, a Texaco. El pueblo ecuatoriano hemos tenido que pagar, porque han arbitrado, han beneficiado a ellos mismos, no beneficia a los pobres. Es decir, los ecuatorianos seguimos pagando por la vulneración, por la contaminación de nuestros territorios, por la contaminación del agua. No podemos permitir. El trabajo por horas es una regresión de derechos. No es posible. No podemos comparar con Estados Unidos o otros países. Aquí el salario mínimo es de 460. Eso dividido para las 160 horas mensuales bordea los $2.87 por hora. Y es imposible. Es una regresión de derechos. Por lo tanto, el día domingo hacemos este llamado nuevamente a todos los sectores a votar 11 veces no. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los medios de comunicación. No sé si en este momento alguien tiene alguna pregunta. De ser el caso, puede hacerla ahora o si no, podemos dar por terminada la rueda de prensa. En nuestro último segmento, Reparando Nuestra Amazonía, siempre vamos a continuar compartiendo con ustedes la radionovela de Dolores Cacuango. ¿Por qué lo hacemos? A pedido de nuestro público y a pesar de que el Ecuador hoy en día está pasando por momentos muy difíciles organizativamente, económicamente y con los derechos humanos que no están tan bien, queremos recordar esta historia y que llevemos en cuenta que a base de la lucha siempre se ha conseguido lo que todos los ecuatorianos hemos anhelado, el respeto a los derechos. Veamos entonces el capítulo de Dolores Cacuango. Capítulo 8. Alfaro ordenó escuelas para indios, pero eso no se cumplía. Además, los profesores mestizos se burlaban de nuestros hijos. Los ponían en las últimas bancas del salón. Hasta la forma de saludar era distinta.
Los niños mestizos decían: Buenos días, profesor. Los niños indios tenían que decir: Bendita, alabado, amo, profesor. Dolores Cacuango. Radionovela basada en la obra de la historiadora Raquel Rodas Morales. Guarmi, guarmi, kai, guarmi, pacha, guarmi, cuna, Capítulo 8. Escuelas de indios. Como secretaria general de la FEI, mi mamá Dolores tenía que viajar una y otra vez a Quito a buscar justicia para su comunidad. Por un conflicto de tierras, un nuevo sindicato. En estas caminatas se juntaban otras mujeres y su más fiel compañera de lucha, Tránsito Amaguaña, la que sería su continuadora. Ay, ¡qué frío que tengo de Tránsito! Está lloviendo duro. Chiri, madre. Duro está lloviendo. Seca, Mamita, Dolo no quiere descansar mejor. No. Tiene la ropa de chuchicha. Sigamos nomás. Pues luego nos cae la noche y de allá donde hemos de ir ha de ser peor. Ciertito, debes traer mamita, unas pachalinas para abrigarnos. Vamos, Jaco. En 1946, después de tanto presionar, tantos reclamos de la FEI, el gobierno de Velasco Ibarra decretó que fueran devueltos los guasipungos a los cabecillas de la huelga del 31 y otras mejoras más. Cuando la noticia se supo, los indios de Pesillo fueron al patio de Hacienda con banda de música y gran alboroto fueron. Compañeritos, estamos libres. Acabó esclavitud. Acabó. Sí, compañeros, vengan. Vamos a celebrar. Acabó esclavitud al fin. Al fin tendremos nuestros derechos. Al fin. Los indios entraron de golpe a la casa de Hacienda y sacaron a las mujeres servicias. ¡Yoxeche! ¡Salgan, compañeras! ¡Nunca más a trabajar sin salario! ¡Nunca más humilladas por patrones! ¡Yoxeche, paicunaca, lobos! ¡Bandidos, can! ¡Nunca más violación! ¡Salgan, compañeras! Yo vi al patrón Delgado temblando como una hoja, con la indiada delante de él, planteando las nuevas exigencias de trabajo. El muy miserable prefirió abandonar la hacienda, renunciar al arrendamiento, salió de noche a escondidas, como ladrón mismo que era. Vi Tránsito. ¿Y qué hacemos con ese cura? Vamos donde el Mamadulu y le decimos clarito. Ya no más diezmos, ya no más primicias, carajo. Si quieres comer, trabaja, sutanudo. Se va a poner colorado, como cuyazado. Que se ponga, pues. El cura de Cayambe no aceptó. Quería seguir viviendo del cuento de los diezmos y las primicias. A mi mamá y a la Tránsito les tocó ir donde el mismo cardenal a protestar. Y ganaron la protesta. Jesús, compañero. Mande. La mesa está patoja. Falta una pata, la principal. Pero, ¿de qué mesa me hablas, Dolores? Jornada de 8 horas hemos conseguido. Salario de 2 sucres 50 centavos. Sí, así fue. Suprimir trabajo esclavo de mujeres servicias. Sí, así hemos logrado. Pero falta educación. Por eso nos han ganado siempre, Jesús. Porque no conocemos la letra. Tienes razón, compañera. Ellos tienen papeles, leen, escriben. Y nosotros, como ciegos. Así mismito le pasó al indio Guatemala, que era el dueño de estas tierras. Como no sabía leer ni escribir,
Los curas le han hecho firmar escrituras y le han robado toditicas las tierras. Pero la Nela Martínez está sacando un periódico, Ñucanchi Alpa, para indios. ¿Pero de qué sirve el periódico si nadie puede leer? Mi mamá no sabía leer. Cuando quiso aprender ya no podía. Tenía tilas en los ojos. Eso que dicen cataratas. ¿Saben lo que hizo para defender al trabajador? Le dijo a una compañera del partido que le leyera el Código del Trabajo. Vuelta y vuelta hasta que lo aprendió de memoria. Una vez, delante del ministro. ¡Ministro! ¿Qué? ¡Vos mientes! Así no está escrito en el código. ¿Cómo dice usted, señora? Ñucacá, Dolores Cacuango soy. ¿Y tú, longa analfabeta, me llamas mentiroso? Cambias contenido del Código de Trabajo porque estás de parte de los patrones. Busca ese artículo y lee lo que dice. Yo no leo. De memoria me aprendí. El ministro quedó con la boca abierta porque mi mamá le repitió el artículo exactito, que correspondía a sus reclamos. No me recuerdo cuántas veces, pero cada que llegaba a Quito, iba al Ministerio de Educación, a la Dirección de Pichincha, a la Unión de Periodistas. Lleve nuestras firmas, Mamadulu, pidiendo escuelitas para nuestros guaguas. Nunca daban respuesta en Quito, pero Yucá seguí insistiendo por si algún día entiendan que también el niño indio tiene derecho a educarse. El patrón era enemigo de la educación de los indios. ¿Niños indios en escuela? ¿Cuándo se ha visto? ¿Y quién va a recoger leña? ¿Ah? ¿Quién va a carrear agua? ¿Quién va a cuidar el ganado? ¿Ah? Si los niños iban a la escuela, él perdía esa mano de obra gratis. Indio que sabe de letras, protesta, exige, se ponen rebeldes. Además, si las indiecitas van a la escuela de día, ya no obedecerán al patrón de noche. Ellos no dan escuela, porque indio estudiado es peligroso para ellos. Entonces, nosotros mismos fundemos escuelas de indios, de runas. Mi mamá fue a pedir ayuda a su amiga, una maestra del colegio Mejía, militante del Partido Comunista. Se llamaba Luisa Gómez de la Torre. Luisa, mi bonitica. Sí, Dolores. Ayúdame a formar escuelas de indios, ve. Bien a dar luz a los ojos ciegos, para que ya no nos engañen. Escuelas sindicales, para saber reclamar. Ay, Dolores, cuenta conmigo, así de forma incondicional. Pero a ver, dime, ¿quiénes van a ser los profesores? Mestizos, michos, no. Ellos casi burlan de nosotros. Indios enseñando a indios tiene que ser. Claro. Que hablen quichua para que los guaguas tengan confianza. Y también castellano. Si solo quichua, no pueden hablar con los blancos. Y si solo castellano, no pueden hablar con su pueblo. ¿Cierto no? Luisa aceptó, le metió ganas y comenzó a darnos clase primero a los que íbamos a ser maestros de las escuelas de indios. Yo digo que nos enseñó porque el primer profesor de esta escuela fui yo. Luis, hijo, vení acá un ratito. Sí, mamita. Deja el trabajo de campo, ve. Tienes que ser maestro. ¡Maestro! Yo acepté, claro. Que él le decía a mi mamá que no cuando se le metía algo en la cabeza. Dolores, necesitamos bancas, necesitamos material de enseñanza. No hay, pero hay tronquitos de árbol para sentarse. Bueno, para iniciar. O piedras, o en el suelo nomás. Pero que estudien los guaguas. A ver. Eso es más importante. Guaguas, ¿solo niños o también niñas? Toditos tiene que ser. Bueno. Si las niñas no aprenden, el patrón sigue abusando de ellas. Ya no más.
Educar a las niñas indias era una idea que no pasaba por la cabeza de nadie. Por la de mi mamá, sí. Dolores, voy a pedirles a unas monjitas de allá, de Otavalo. Son lauritas. Ellas tienen unos cuadernos y están en quichua. Le llaman Mi Cartilla Inca. Ari, sí, compañerita, pediles nomás. Y ahora, a ver, ¿dónde vamos a hacer la escuela? La primera hagamos en Yanahuayco, junto a mi casita nomás, Ñucahuasigupi. Era el año 1945. El primer día de clase llegaron 15, entre niños y niñas. Era una fiesta, un alboroto. Yo me presenté como profesor. Yo había estudiado en la escuela de Cayambe. Después de Yanahuayco, Dolores y Luisa fundaron escuelas en La Chimba, en San Pablurco y en Pesillo, y animaron a 6 maestros a Neptalí Ulcuango, a José Amaguaña y a Alberto Tarabata. 4 escuelas, 4 maestros. Y una maestra de maestros. Tú, Luisa, compañerita. Los profesores no ganábamos sueldo. No es mucho, compañero, pero peor es nada. Luisa Gómez apoyaba con una ayudita de 20 sucres al mes. Yo trabajé durante 18 años sin ganar sueldo. A ver, chicos, vamos con las tablas. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 6. En nuestras escuelas se estudiaba lo mismo que en las otras escuelas. Lenguaje, matemáticas, geografía, historia. Pero también metíamos cultivo de la tierra, tejido de fajas, música nuestra, danzas nuestras. Mi taitaca aprendió a contar con los latigazos que daba el mayordomo en su espalda. ¡Campesino! El patrón ya no comerá más de tu ignorancia. Dolores de tu pueblo y de tu raza. Dolores de tu pueblo y de tu raza. Una producción de la Fundación Rosa Luxemburg y radialistas apasionadas y apasionados. Y bueno, es así como llegamos a la parte final de su radio revista comunitaria Voces y Justicia. Gracias por permitirnos estar en cada uno de sus hogares, en vuestros receptores. Hasta pronto. Voces y Justicia. Voces y Justicia. La Amazonía sufre por la expansión petrolera. Sus voces merecen justicia. Sus voces claman justicia. No te pierdas Voces y Justicia. Voces y Justicia, desde el corazón mismo de la selva.